No había parado de llover, casi como si el mundo llorara de tristeza por la injusticia que se estaba cometiendo, inocentes morían por doquier. No había nada que pudiera salvarlos de los monstruos que en un sentido irónico tenían forma humana. Preocupación en el rostro de sus compañeros podía ser visto, algunos estaban en pánico y se encogían como cobardes a quienes les había llegado el final. Para todos era lo mismo, excepto por uno, cuya expresión indiferente no había cambiado a pesar de la situación. Lars, cuya expresión era tétrica para algunos ante esta vista de muerte, no se le veía preocupado, quizá ya se había dado por vencido. En realidad no era el caso, ya que no era la primera vez que veía algo así, opuesto al sentimiento de desesperación que tenían muchos, estaba ansioso. Ante aquella escena de muerte y destrucción era el único que no estaba aterrado, aunque su inquietud poco a poco se hacía visible. No había apartado su vista de aquel agujero en el gigantesco muro donde esas criaturas que solo traían muerte y destrucción no paraban de llegar. Estaba expectante de una manera inquietante, era casi como un niño que esperaba ansioso la llegada de sus padres. Reunirse con sus compañeros era lo que más quería. Esperaba ansioso el momento que ellos aparecieran, era lo que pasaba por la mente de Lars, quien de ser posible, se uniría al ataque. Haría pedazos este lugar si con ello podía volver a casa, así como solía hacerlo en sus viejos tiempos. Se tocó el pecho, para mostrar la convicción que tenía en sus creencias, mostraría el espíritu de un guerrero de Marley, fue lo que pasó por su mente mientras su emoción crecía y parecía desbordarse como el magma de un volcán. Sin embargo, soltó un suspiro para calmarse, no podía ser tan impulsivo. No importó cuánto ansiaba entrar en su forma titán para acelerar las cosas, no era el momento para hacerlo, decidió ser paciente. Cualquier plan que tuvieran sus compañeros no quería arruinarlo, mantenerse escondido por el momento era la decisión más sabia, solo hasta que sus aliados se muestren. No podía revelar su posición aún, eso sería tonto. En el pasado, varias veces se había infiltrado en las líneas enemigas, el ataque solo se producía hasta que hubieran hecho caer el punto de interés, como un almacén de armas o provisiones, eran los ejemplos en los que pensó, y este no era el momento de actuar. Aunque en realidad no sabía qué objetivo tenían en este lugar, pero las condiciones parecían ser las mismas que ocurrió en ese lugar llamado Sigansina según los reportes que leyó. Por lo que decidió permanecer escondido hasta que haya presenciado la aparición de otro titán cambiante y reunirse con sus compañeros para conocer el objetivo en este lugar. Porque al menos para él, en este lugar rural la única cosa de interés era el equipo de movimiento tridimensional, una valiosa pieza de tecnología. Lars, ¿ocurre algo? Oyó esas palabras de alguien no muy lejos, de reojo miro a quien le hablo. Era su compañero más cercano aquí, Jan, cuya expresión claramente mostraba sospecha o una ligera preocupación. Lars se lo quedó observando un momento de reojo, con esto haciendo sentir incómodo a aquel tipo, que quizá asustado y por esa incomodidad, dijo: ¿No has parado de mirar en la misma dirección todo este tiempo? ¿Y qué pasa con esa expresión? ¿Está todo bien, Lars? No es nada de lo que debas preocupar, Jan, simplemente estoy un poco afectado con todo lo ocurrido. Le dijo esto para apartar cualquier inquietud que tuviera aquel chico con el que solía hablar. Oyendo de este lo siguiente: bueno, trata de no meterte en muchos problemas, no me gustaría ver a la linda Krista estar triste por un idiota como tú. Él no se ofendió, como amigos solían tratarse de esa manera. ¿Con qué amigos, se preguntó sobre ello, además de pensar en esa chica que había mencionado. Ella no estaba aquí, se había asegurado de que se quedara en un lugar detrás de los muros, de alguna manera le importaba, no quería pensar en eso por ahora. Los planes habían cambiado, aquel sueño tonto que había tenido acerca de quedarse a vivir aquí aún estaba presente en su mente. Pero ya no lo haría realidad, sin embargo, esa chica le importaba, él había permitido que ella se metiera en su corazón. Sacudió su cabeza, con esto tratando de borrar esta idea.
Él ya tenía a alguien, al menos, trataría que ella no saliera lastimada como muestra de gratitud. Pero nada más eso, trataría de poner distancia entre ambos. ¿Por qué cómo reaccionarías ante el enemigo que atacaba tu tierra? ¿Qué es lo que harías si ella descubriera que es como esos monstruos que atacan este lugar? No quería pensar en ello. Su breve silencio ante la situación y lo tranquilo que se mostraba fue quizá lo que ocasionó que ese compañero le dijera: «Cómo me da envidia lo indiferente que estás ante la situación. Maldita sea, esos desgraciados nos abandonaron aquí, arrojando con fuerza una teja con la que estaba jugando, que golpeó un techo cercano». ¿Qué debería decir? Si lo piensas bien, da igual si es aquí o después. Al final los titanes seguirán avanzando, habrá un momento en el que nos acorralen y no habrá lugar al que escapar. Un golpe cayó a su hombro, fue el chico llamado Jan, que haciendo una mueca dijo: «Maldita sea, deja de hablar así que me deprimes». En realidad estaban en una situación desfavorable, el gas en sus tanques no era ilimitado, para seguir luchando necesitaban de él. Pero hace un tiempo el equipo de suministros había dejado de venir y ya no tenían el gas suficiente para llegar a los muros, por ello los restantes que deberían detener el avance se habían reunido aquí, ya sea para esperar su muerte juntos o con la esperanza de que alguien viniera y los salvara. Pero Lars dijo esas palabras y tenía este comportamiento porque en realidad no estaba en peligro, bastaba con asumir su forma de titán para salir de esta situación, sin embargo, no podía decir eso. Por lo que, ante las palabras anteriormente dichas por Jan, dijo mientras miraba en una dirección: «En realidad estoy preocupado. Solamente trato de no pensar en ello, sin mencionar el problema que tenemos ahora con respecto a nuestros tanques de gas. Con esto no podremos ser capaces de llegar a los muros. Carajo, me gustaría al menos haber comido algo», dijo esto último quitando su cara de póker asumiendo una expresión molesta. Esto le sacó una pequeña sonrisa al chico con el que estaba conversando, quien agregó casi como una broma: «Bueno, si te llegas a morir, no te preocupes, yo cuidaré muy bien de la pequeña Krista», lo dijo mostrando cierta ligera mueca de burla que irritó a Lars. El cual molesto le dijo amenazantemente: «Desgraciado, atrévete y te arranco la cabeza». Aunque no lo dijo en serio, era solo la manera en la que se llevaban y esto aligeró el momento tenso que ahora vivían. Rompiendo el momento, alguien llegó inesperadamente al sitio, Lars fue el primero en verla, añadiendo para su compañero: «Mira, tu princesa está aquí». Ni bien dijo esto, el distraído Jan miró en la dirección señalada, viendo de inmediato a Mikasa, algo por lo que le dio un golpe en el hombro a Lars, diciéndole molesto: «Idiota, no digas eso estando ella tan cerca». Lars solo le dio una ligera sonrisa, para luego pensar sobre el motivo por el que estaba aquí. Si mal no recordaba, ella había sido asignada con el equipo en la retaguardia, donde estaban los soldados más destacados para la protección de los civiles que escapaban hacia el muro interior, oyendo mientras pensaba sobre esto, como preguntaba por aquel chico inseparable con el que siempre estaba, Eren Yeager. Esto le hizo pensar en ese momento cuando encontraron a Armin, quien no había dicho ni una palabra todo este tiempo acerca de por qué estaba solo y dónde estaba el resto de sus compañeros. Percatándose mientras observaba esto en silencio como Reiner le señalaba en una dirección donde se encontraba aquel chico. Lars ya podía imaginarse qué es lo que había ocurrido, esa mirada de las 1000 yardas que tenía aquel chico no era por ver algo agradable. Miró hacia el cielo nublado, la lluvia ya había parado. ¿Ahora qué debería hacer?, se preguntó en su mente. «Oye, ¿qué crees que haya ocurrido con el escuadrón de Armin?». Lars escuchó aquella ingenua pregunta por parte de su compañero, ¿era acaso algo que se tenía que preguntar, por lo que dijo no siendo tan directo? «No lo sé, pero digamos que ahora ya no tienes competencia», y ante su respuesta, el chico molesto murmuró: «Idiota, no es momento para hacer este tipo de bromas». Lars se acostó en el lugar en el que estaba, diciendo lo siguiente: «Tú preguntaste, es obvio que todos están muertos», fue directo con su respuesta.
Y a la par que decía eso, se oyó claro y fuerte para los presentes, como aquel chico empezó a decir cada uno de los nombres de las personas que conformaban su escuadrón. Mencionando el nombre de Eren Yeager al último, agregando al final que murieron en el cumplimiento de su deber. Noto cómo Jan reaccionó sorprendido. Observando de reojo cómo algunos otros estaban tristes por la noticia, sintiéndose curioso por cómo reaccionaría aquella chica ruda y el cómo esto la afectaría. Pero para su sorpresa, Mikasa solo se quedó en silencio. Por cómo era de sobreprotectora con aquel chico, Lars pensó que ella explotaría, o al menos que la vería romper en llanto. Sin embargo, fue decepcionado, ya que ella no hizo nada de eso y se mantuvo tranquila, lo consideró algo frío de su parte. Aunque quién era él para opinar, también le daba igual, porque, cuando estabas en el ejército solo eras un peón más, alguien desechable. No había por qué hacer un drama de todo esto, todos se metían en esto teniendo eso en cuenta. Apartó la atención de lo que ellos hacían, y se levantó para sentarse en el mismo sitio, volviendo su mirada a la misma dirección por la que entraban los titanes. Tenía la esperanza de que algo ocurriera, o al menos, ver una cara conocida pronto. Marco, si nos encargamos de los titanes alrededor del cuartel, seremos capaces de reponer nuestros suministros de gas y subir a la muralla, ¿correcto? De todo lo que habían estado hablando, esto fue lo que llamó su atención mientras miraba distraído hacia la distancia. No pudo ser indiferente ante esas palabras, ese era el motivo por el cual estaban varados aquí. Desde la distancia pudieron ver cómo el cuartel había sido invadido por titanes. Alguien pasó caminando para ponerse frente a todos ahí, casi al filo del techo en el que estaban. Era Mikasa, a la cual Lars simplemente se limitó a mirar en silencio, oyendo de parte de Marco una confirmación ante sus palabras anteriores. Quien añadió en contra: aunque estés tú con nosotros, será imposible. Pero, su frase fue cortada de golpe por aquella chica, que, con expresión fría dijo en voz alta para todos los ahí presentes: podemos hacerlo. Soy fuerte, más que todos ustedes, puedo encargarme de todos esos titanes por mi cuenta. No son más que un montón de cobardes, pueden quedarse aquí lamentándose por su situación si así lo desean. Todo esto lo dijo mientras los apuntaba con su navaja como en señal de desafío. Alguien intervino sintiéndose molesto por aquellas palabras, cuestionándola por sus previas críticas. Otro más se unió al reclamo, recalcando la cantidad de titanes que serían imposible para que una sola persona se encargara. Otros más se unieron para seguir cuestionándola, sin embargo ella no vaciló, y firmemente dijo para todos ellos: puedo hacerlo, y si no, entonces moriré, pero si lo consigo, viviré. Si me quedo sin hacer nada no ganaré. Con ese argumento lo silenció a todos, y ya nadie más se atrevió a hablar de momento. Porque, tras sus palabras, ella saltó del techo hacia la dirección en la que estaba el cuartel, muchos la llamaron, pero ella continuó sin hacer caso a nadie. Lars solo la observó en silencio, podía comprender su confianza, de todos ella había sido la mejor. Era casi un guerrero perfecto, y pese a sus palabras motivadoras, él no creía que alguien iría. Nadie sería tan tonto como para arrojarse a ese sitio infestado de titanes. Pelear en esta desventaja contra un enemigo superior era un suicidio. Solo serían carne de cañón para que los más fuertes sobrevivan. Sin embargo, no tuvo en cuenta el efecto que tenían los fuertes sobre los débiles, el cómo la provocación podía causar que alguien actuara sin pensar. Porque, algunos empezaron a ir en la misma dirección. Los vio alejarse, y en ese momento, comentó para su compañero al lado: ¡qué motivador! Jan, espero que ahora que ya no tienes competencia no la dejes escapar, ganándose con esto un golpe en el hombro de aquel chico, que le dijo antes de irse. Idiota, soltó una pequeña carcajada mientras su compañero se alejaba, sobándose el hombro por un ligero dolor causado por el golpe. Supongo que podría considerar a Jan un amigo, pensó, ya que de los chicos con los que se juntaba era con el que mejor se llevaba. Pero, aún así,
si se metía en su camino lo mataría, se dijo a sí mismo mientras su expresión se volvía fría. No se quedó atrás por puro capricho. Este era el mejor momento para separarse, tal vez debía actuar ahora, pensó no muy seguro, ahora tenía una oportunidad de transformarse. Si lo hacía podría llamar la atención de sus compañeros y reencontrarse por fin, pensó inquietamente, sin embargo, no era el momento, aún había personas aquí. Noto a unos cuantos quedarse ahí parados, los miro de reojo, pero su mirada era fría, como las de un asesino a punto de cometer su acto. ¿Son Rainer y Bertolt? ¿Debería matarlos? No sé si puedo con los dos, pero si me transformo seguro que llamaré mucho la atención. Lars continuó mirándolos atentamente hasta el punto que estos dos notaron su mirada y se sintieron incómodos, haciéndoselo saber con lo siguiente que salió de la boca de Rainer. ¿Está todo bien? Esas palabras hizo que mirara hacia adelante, su expresión se relajó, tal vez me estoy ablandando, se dijo. Porque no quería hacerlo, no al menos a los que estaban en su escuadrón y había conocido por cierto tiempo, cortando el incómodo momento con lo siguiente que dijo. Rainer, Bertolt. No irán, estos no le respondieron, por lo que Lars los miró de reojo nuevamente, y ahora estos lo miraban con sospecha y quizá una ligera hostilidad. No entendió esa mirada, pero al ser el primero en mirarlos así, no tenía por qué quejarse, había interactuado con ellos un par de ocasiones. Se le hacían muy raros, sobre todo esa relación que tenían con Annie, eso de fingir no conocerse. Sin embargo, él no decía nada, no tenía por qué meterse en sus asuntos. Aunque hubieran cambiado, a veces soñaba con esos tres siendo niños. En ocasiones, tenía raros sueños que no reconocía, pero los catalogó como eso, unos simples sueños que su mente fabricó, ya que los tres no le causaban ninguna familiaridad como si fuesen completos desconocidos. En un principio, había tenido su inquietud acerca de esto, pero gracias a su diario, recordó que se los había cruzado una vez en el campamento de refugiados hace tiempo. Quizá de esa memoria su mente había empezado a fabricar imágenes, fue lo que creyó más probable con lo dañada y confusa era su mente. ¿Y tú? ¿Te quedarás aquí solo? Fue una pregunta dirigida hacia él, que fue difícil de responder, había mucho que podía decir, sin embargo, probablemente causarían muchas preguntas más. No tenía la paciencia para lidiar con eso, por lo que dijo mientras empezaba a caminar en la dirección en las que todos se habían ido. No, simplemente me quedé pensando en algo sin importancia. Saltando hacia la calle, el viento impactando todo su cuerpo, moviéndose con velocidad gracias al equipo de movimiento tridimensional con dirección hacia el cuartel de suministros. Mientras pasaba por las calles, veía a varios titanes derribados descomponiéndose. No tenía que ser adivino para saber quién había sido el responsable, porque solo esa chica había conseguido un puntaje perfecto durante las prácticas. Casi como si hubiera nacido para esto, ni siquiera él podía comparársele, los movimientos vertiginosos hacían que todo fuera más difícil. Solo alguien con años de experiencia podría conseguir tal perfección. Simplemente espero que ella no se meta en mi camino. Porque, si no la ataco por sorpresa no sé si sería capaz de derrotarla, se dijo como una pequeña reflexión. No estaba muy lejos del grupo, podía ver a los demás frente a él. Viendo cómo uno de ellos se precipitó hacia uno de los techos, siendo seguido por otros dos que la siguieron. Él pudo adivinar de quiénes se trataban. Pero no reaccionó, esa cabellera negra era inconfundible, así como los otros. Pasó de largo sin siquiera voltear a verlos. No eran prioridad suya, pero si le dieran a elegir, esperaría que aquella amenaza que era esa chica, muriera. Agradecía que mi casa hubiera despejado el camino, sin embargo, no se detendría a ayudarla, para bienestar de los cambiantes ella debía morir. Porque sus habilidades eran demasiado altas, había juzgado que ella sería suficiente para encargarse por sí misma contra uno. Además, ya habían dos que probablemente la ayudarían, así que mejor no se metería. Uniéndose al resto, siguió con su camino.
Pero no llegarían muy lejos. En el transcurso vio detenerse a algunos, que pasó a convertirse en todos. Esto le pareció extraño. Aún no habían llegado, pero estaban muy cerca, y al menos él aún tenía gas en su tanque, pero siempre fue observador, notando cómo parecían estar observando algo. Su curiosidad le ganó, por lo que se adelantó al grupo llegando a las primeras filas. Notando cómo estos miraban a uno de sus compañeros que se había quedado sin gas en la calle intentando elevarse nuevamente sin éxito. Esto hizo que mirara su propia válvula para asegurarse, estaba casi vacía, quizá le alcanzaba para unos cuantos metros. Miró al sujeto en el suelo, lo había visto un par de veces en el entrenamiento, era lamentable, pero no podría salvarlo. Si mi casa estuviera aquí probablemente lo hubiera hecho, pero él no arriesgaría su propia seguridad. Apartando la vista de lo que ocurría abajo. Miro en la dirección en la que estaba el cuartel, aún había titanes ahí, no podía seguir avanzando ya que no tendría el gas suficiente para luchar contra ellos. Aunque, noto como algunos titanes se alejaron de ese lugar a por el que estaba en el suelo, una distracción perfecta. Había alguien a su lado, otro compañero de escuadrón, a quien noto con cierta intención. Él puso su mano frente a este diciéndole lo siguiente. No podrá salvarlo. Con esto detuvo que aquel tipo intentara salvar a quien se encontraba en el suelo. Aunque eso no evitó que otros saltaran en la ayuda, los cuales fueron atrapados fácilmente por los titanes. Se empezaron a oír gritos. Eran de los que alguna vez había llamado compañeros y ahora estaban rogando por ayuda, muchos tenían rostros horrorizados. Sin embargo, él solo los miraba con indiferencia, en su mente no eran más que tontos por intentar algo estúpido. Pero, no fue un desperdicio total su acción, sus gritos atraían a muchos más titanes despejándoles el camino. Era la oportunidad perfecta y él no la desaprovecharía, y casi coincidiendo con él, oyó a su amigo no muy lejos de él gritar para todos. Esta es nuestra oportunidad, vamos a retomar el cuartel, siendo el primero en avanzar. Un poco sorprendido, Lars vio a la mayoría moverse a la misma señal, Jan se había comportado como un líder. Esto le hizo preocuparse, no había destacado en nada durante este incidente. ¿Tomarían eso en cuenta para las promociones? Sumergido en sus pensamientos se hizo esa cuestión, para la próxima debería tomar la iniciativa, se dijo a sí mismo, pero ¿para qué? Se suponía que se iría pronto de este lugar, eso ya no importaría, lo había olvidado por un momento, así que prosiguió detrás de ellos. Continuaron, como un grupo se acercaron a su objetivo, gracias a lo anterior, habían logrado sortear algunos kilómetros. Sin embargo, el lugar estaba infestado, el grupo era demasiado grande para ser ignorado. Hubo varios titanes en camino que se precipitaron hacia ellos. Fue una locura, del gran grupo que había sido una vez, cada vez iba disminuyendo más, como si fuesen juguetes, varios fueron atrapados. Sus gritos simplemente se perdieron en el viento, no había suficiente gas para enfrentarlos, nadie los salvaría. Entre esta multitud de titanes que se había formado rápidamente, Lars siguió sin perder de vista a sus compañeros. Él no estaba exento del peligro, una gigantesca mano apareció en su visión con la intención de atraparlo como con los otros, pero a diferencia de los demás. Tenía nervios de acero, no entró en pánico, con un giro y sus cuchillas logró evadir y cortar la mano para seguir continuando con su camino. No faltaba mucho, centímetros separaban a los vivos de los muertos, pero, mostrándole lo cruel que era el mundo. Dos fueron atrapados frente a él a pocos centímetros de lograrlo, fue casi suerte, sus gritos distrajeron a los titanes que podrían capturarlo. E igual a como veía que lo hacían los demás, atravesó una de las lunas de la fortaleza mientras se cubría con sus brazos por el impacto. Rodó un poco al caer dentro, pero suspiró aliviado, levantándose rápidamente mientras una ligera mueca adornó su rostro. Sintió ardor en las manos, había sufrido unos pequeños cortes por los vidrios rotos en el suelo, pero rápidamente esas heridas empezaron a cerrarse seguido de un vapor caliente.
Sin que se viera extraño, cerró en puño sus manos para tapar este suceso de la vista de curiosos, mirando alrededor a los que habían conseguido llegar, enfocando su vista en Jan. Se sintió aliviado que lo hubiera conseguido, aunque notó cierta mirada desconcertada en su rostro, que enfocaba en un lugar en específico. Miró en la misma dirección para saber qué era eso que miraba con tanta atención. Viendo bajo las mesas del lugar a los reclutas que debían haberles estado supliendo con los suministros necesarios para poder volver. Como todo el lugar había sido invadido, pensó que todos murieron o al menos escapado. Como recalcando el cargo de estos reclutas, Jan, que los miraba sorprendido, dijo: «Son del equipo de suministros, ¿verdad?». Y en respuesta uno de ellos simplemente asintió su cabeza, mostrando miedo y vergüenza en su rostro. «Esto se va a poner feo», se dijo al ver cómo Jan se acercaba hostilmente a quien respondió su pregunta, para agarrarlo de su camisa y golpearlo con rabia mientras decía con enojo: «¿Acaso saben cuántos han muerto por su culpa? Fueron ustedes los que nos abandonaron». Lars decidió actuar al ver cómo Jan se estaba pasando con sus golpes, metiéndose entre él y el asustado recluta, mientras alguien más intervenía y sujetaba a Jan por la espalda evitando que siguiera avanzando. «Cálmate, Jan. Si continúas lo matarás», dijo esto para intentar calmarlo. «Por culpa suya muchos de nuestros compañeros murieron». Fue lo que dijo Jan intentando soltarse para continuar con su intento de desahogarse, pero una chica interviniendo dijo nerviosa y en llanto: «Muchos titanes entraron, no sabíamos qué hacer». «Su trabajo es solucionarlo», gritó Jan intentando en esta ocasión arremeter contra la chica. «Jan, cálmate, no es momento para esto, entre más rápido rellenemos nuestros tanques de gas, más pronto podremos largarnos». Fue lo único que dijo Lars para intentar calmar a Jan, ya que este no era el momento, no debían desperdiciar tiempo. Los titanes en cualquier momento podrían tirar abajo este lugar, con la cantidad que vio afuera lo creyó posible. De llegar el caso, se transformaría esta vez sin importarle nada. Pero, una sensación causada por su instinto hizo que mirara a su alrededor rápidamente. «Agáchense», se oyó el grito de alguien resonar en la habitación, que se quedó en silencio, como un presagio del desastre. Un fuerte estruendo sacudió todo el lugar, pedazos de concreto y polvo volaron por la habitación, seguido de una fuerte presión de aire que golpeó a todos y los hizo mirar en la dirección de la que provenía. El humo nubló su vista por un momento, pero ahora una luz alumbraba la habitación junto a esa reciente corriente de aire. Poco a poco todo se hacía más claro. La habitación estaba en silencio, y al igual que todos en este lugar, su atención se enfocó en aquel lugar donde se originó el estruendo. Hizo una mueca. Una pared había sido derribada y por eso la luz del día se filtraba en la habitación, pero no fue el causante del gesto en su cara. Justo ahora, un par de rostros sonrientes se asomaba, eran como depredadores que miraban felices a sus próximos bocadillos. «Maldita sea», oyó esas palabras de Jan cerca a él, quizá el ruido de hace un momento había llamado la atención de estos titanes, y pronto, el caos se desató. La gente se desesperaba, los gritos cada vez eran más fuertes. Las personas se empujaban las unas a las otras para tratar de escapar por cualquier medio sin importarles nada. Se acumularon en la salida hacia los pisos de abajo, eran como conejos asustados hacia sus madrigueras. «Este lugar ha caído». Fue lo que se dijo Lars en su mente, sin gas no podía hacer nada contra esos titanes, pero no importaba, porque nadie sobreviviría. Deslizaba una pequeña navaja desde su manga, escaparía durante el caos. Pero, antes de que continuara con lo que tenía pensado hacer, su visión presenció algo que fue seguido de un sonido atronador. Fue golpeado nuevamente por otra corriente de viento, ya no estaba ese par de titanes con expresión tétrica. Sin embargo, su expresión era la de alguien sorprendido, sus ojos se abrieron de par en desconcierto. Era casi como si hubiese sido bañado con agua helada. Ahora veía la silueta de otro titán.
Pero esta tenía características peculiares que lo hacían distinto a los demás. Fue quizás una corazonada o por lo que lo había visto hacer que estaba en shock. Se cubrió los oídos. El estruendoso grito que se podía oír era capaz de dejarte sordo. Era el grito de este reciente titán que lo hacía con desafío. ¿Qué está ocurriendo? No pudo evitar decirse eso. ¿Será que están aquí?, pensó con esperanza mientras miraba hacia el agujero ya vacío. Mientras esto ocurría, unas personas entraron por la ventana justo como ellos lo habían hecho, escuchando a uno de ellos decir mientras golpeaba su tanque: «Lo hemos conseguido por poco». Era Connie junto a Armin y Mikasa. Pero, ignoro a este grupo, salió de su shock reciente y corrió hacia el agujero en la pared. Tenía que verlo nuevamente. Parado en el borde del muro roto, vio con gran sorpresa a ese titán sin importarle que ahí sería presa fácil. Estaba desconcertado observando cómo ese titán enfrentaba a los otros con un estilo casi marcial. No tenía que ser un genio para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Un titán cambiante, se dijo, porque los titanes puros no solían atacarse entre sí y parecían tener especial interés en este. ¿Es acaso uno de ellos? Por fin, he esperado bastante tiempo, no pudo evitar decir eso con esperanza. De verdad estaban aquí, fue lo que creyó, lo confundió con uno de sus posibles aliados. Pero mientras estaba en sus pensamientos, oyó lo siguiente: sorprendente verdad, ese anormal ignora a las personas y solo se enfoca en matar a los de su especie. Lars miró de reojo a quien le había hablado. Era Connie, al cual no pudo evitar responder con cierto nerviosismo. Sí. Es sorprendente, respondió ante el comentario, calmando sus ganas de gritar para llamar la atención de ese titán que luchaba contra los otros. Aunque algo le parecía extraño, ¿por qué parecía que estuviera protegiendo el lugar? ¿Acaso se había dado cuenta de él y lo quería salvar? Sin embargo, no se había cruzado con él antes y dudaba que lo haya visto. Dime, Connie. Ese anormal no los atacó a ustedes en ningún momento, ¿verdad? Sí, la verdad es que me sorprendió. Fue de Armin la idea de traerlo hasta aquí para que nos abriera el paso. ¿No dijo nada?, preguntó Lars, algo a lo que Connie dijo confuso. Es un titán, no creo que ellos puedan hablar. Ante esto formuló rápidamente su respuesta para evitar sospechas. Sí, tienes razón. Quedándose en silencio observando a aquel titán, había muchas preguntas rondando por su cabeza. La mayor de todas era el por qué parecía querer protegerlos a todos. Par de idiotas, vuelvan aquí pronto que ahí es peligroso, era Jan quien decía esto. Lars sujetó su brazo para calmarse, diciéndose a sí mismo: no es el momento, sé paciente, por lo que decidió retroceder por el momento. No podía hacer un escándalo, tenía que averiguar qué estaba pasando sin llamar la atención, y lo primero era rellenar su tanque de gas. Pasaron minutos tras eso, un arma había en su mano que preparaba y llenaba con munición para estar listo. En el lugar oscuro en el que ahora se encontraba, apenas unas cuantas lámparas alumbraban el sitio. ¿Será esto suficiente, según lo que oí? El depósito de gas está infestado, las armas de fuego no serán suficientes para encargarse, fue lo que oyó Lars de un par de reclutas no muy lejos de él. Probablemente a Armin se le habrá ocurrido algún plan, fue una declaración dada por uno de los hombres que conversaba. Por lo que, miro en cierta dirección donde había unos cuantos reunidos, Mikasa, Armin, Reiner, Annie entre otros que conocía. Ese grupo observaba unos planos sobre el depósito de gas. Lars no se involucró de ninguna manera. Había muchas cosas en las que tenía que pensar. Pero como era diestro en el manejo de armas, se ofreció para ser parte de los que serían la carnada según el plan que se les había ocurrido. Era un plan tan loco que él dudaba tendría éxito, pero quizá esto podría usarlo como una oportunidad para desaparecer. Como su titán era pequeño podría fácilmente escabullirse en el caos, lo había estado pensando.
Pero quizá este sería el momento más adecuado para actuar. El lugar estaría oscuro, habría titanes, y como en ese lugar estaban las válvulas de gas, su transformación podría confundirse con una explosión espontánea. Lo haría, tenía que reunirse con ese otro titán y saber de quién se trataba. Pero todo eso lo tenía que hacer sin ser descubierto. Pensando sobre esto, inconscientemente miro a los chicos que conformaban su tropa y arrugo su expresión. No dudes, ellos no significan nada, enfócate en lo que quieres. Piensa en tu hogar, se dijo aquellas palabras, mientras cargaba el fusil y se preparaba para descender junto al resto. No importaba qué, pero todos morirían. No podía dejar a nadie vivo. Una vez lo vieran y supieran lo que era, sería cazado y asesinado como los demás titanes porque era una amenaza. Estando listos, y con gran confianza en el plan presentado, se reunieron para hacer lo posible, descendiendo así hacia el almacén de las válvulas de gas. Entre más descendía el ascensor impulsado por poleas, el sonido de pisadas causada por gigantes resaltaba asustando a los que se encontraban en ese elevador. Era como los pasos de la muerte que venía a por ellos. Entre los compañeros de su escuadrón, preparó su arma para apuntar. Era el único de los que se encontraba ahí que no estaba asustado. El elevador se detuvo a cierta distancia, y a la vista se podían ver a los titanes que eran el terror de la humanidad. Muchos se tensaron ante esta vista. La presión del momento podía ser cortado por un cuchillo. Y como sintiendo su presencia, las gigantescas criaturas voltearon a mirarlos para empezar a acercarse. Lars, que observaba esto, se tensó, pero no por el mismo motivo que los otros. Esperó pacientemente a la señal que se tenía que dar, mientras sacaba una pequeña navaja de su manga. Ni bien estuvieran cerca esas criaturas él lo haría. Todo parecería que simplemente cayeron ante los titanes. Necesitaba respuestas. Hazlo ahora, ¿por qué esperas? Mátalos a todos. Pero estando con la navaja a pocos centímetros de tocar su piel no se había atrevido a hacerlo. Miró a su alrededor de reojo. Estaba Jan entre ellos, y luego se enfocó en las vigas donde estaban los otros, incluido Connie, algunos cercanos que podría llamar amigos. Maldita sea, porque eres un cobarde, hazlo de una vez, se dijo a sí mismo. Tendrían que morir, porque así eran las cosas. Estaba listo, lo haría ni bien los titanes estuviesen más cerca, se dijo para engañarse a sí mismo. Las pisadas se detuvieron. Una voz se oía indicando que esperen. Estaban cara a cara, debía hacerlo ahora. Sus latidos se aceleraron, estaba en una situación que no le agradaba, no quería hacerlo. Como si estuviese al filo de la muerte, con todas sus fuerzas estaba invocando su voluntad de hacerlo. Hazlo ahora, gritó desde lo más profundo de su interior. Sin embargo, algo distinto a lo que esperaba ocurrió. Una rara sensación golpeó su cuerpo mientras observaba al titán frente a él. Un cosquilleo recorrió toda su espalda hasta su cabeza. Era como si tuviera a cientos de hormigas recorriendo su cuerpo. Fue una rara sensación que no lo dejó actuar. Se sintió desconcertado. Era como si algo que estuvo dormido hubiera despertado. Una sensación única que, a diferencia de los otros titanes a su alrededor, sentía cierta conexión con este en especial. No había tenido mucho contacto con los titanes puros, ya que la mayoría intentaba matarlo, pero este se sentía raro de cierta manera. Como una extensión de sí mismo. Ymir. Fue un pequeño susurro que oyó de la criatura que podría ser confundida con un gruñido, pero de alguna manera pudo entenderlo. Como si hubiera un vínculo entre ellos, sus ojos no pudieron evitar abrirse con desconcierto. Fuego, se oyó el fuerte grito seguido de una continua ráfaga de disparos que dieron a quemarropa a los ojos de las criaturas cegándolas. Lars fue el único que no disparó, estaba confundido por esa rara sensación. Los apostados en las vigas cayeron en conjunto para rematar a los titanes cegados. Sin embargo, de entre ellos, dos no lo habían hecho bien, siendo uno de ellos Connie. El titán que estuvo frente al volteó captándolo como una presa, ya que ahora estaba vulnerable. Lars se sintió culpable.
Fue su culpa, ya que no había disparado, por lo que preocupado por su amigo gritó: «Quítate de ahí, escapa», gritó fuertemente como una orden. Sin embargo, ya sea pura coincidencia, el titán con el que tenía una rara sensación se arrojó hacia un lado. Y Annie, que ya se preparaba para matarlo, cayó al suelo sin haber conseguido su objetivo, había sido evadida por el extraño titán. Todos se pusieron nerviosos. El titán se puso de pie con su altura intimidante, estaban indefensos y ahora serían asesinados. Pero ante todo pronóstico, este simplemente los ignoró, y como si recordase el lugar por el que había entrado, corrió hacia esa dirección de una manera errática, casi similar a como lo haría una bailarina. Todos se quedaron estupefactos. La mayoría pensaba que se trataba de un titán común que se convertía en anormal de repente, pero Lars fue diferente al resto. Él quería que el titán se fuera y no atacara a su amigo, estaba confundido por lo que había ocurrido recién. ¿Qué fue todo eso? Se oyeron las palabras de Connie. El más cercano al suceso, no apartaba en ningún momento su mirada en la dirección en la que había escapado ese titán. «No se confíen, podría regresar en cualquier momento», se oyó otras palabras indicando eso. Lars, en su misma posición, simplemente miraba todo esto confundido, se tocaba su rostro con preocupación. Un temblor podía ser percibido si se le observara atentamente, era casi como si estuviese sufriendo de una fuerte fiebre. ¿Por qué? «Porque siento que ese titán estuvo obedeciéndome, esto no es posible», su mano se había apartado de su rostro y ahora la miraba con mucha atención. Era como si estuviese a punto de recordar algo que no quería. Una mano se posó en su hombro haciéndolo exaltarse por un momento. «¿Te encuentras bien? No tienes muy buen aspecto». Oyó aquellas palabras preocupadas, con tan solo un suspiro se calmó, mirando a esa persona que había mostrado preocupación por él para decirle con un tono más calmado: «Sí, todo está bien, Marco», no dijo nada más, no quería pensar en nada, quería que la sensación que tenía en este momento se fuera. El elevador descendió hasta posarse sobre el suelo, todos empezaron a bajar, estaban animados, alegres por haber conseguido su objetivo, ahora estarían a salvo. Aunque estaba inquieto, Lars se mantuvo tranquilo a pesar de las emociones que afloraban dentro de él. Todos empezaron a rellenar sus suministros de gas y reponer sus navajas, e hicieron un perímetro por si sufrían el ataque de algún titán. Pensaron que el titán de hace un momento podría volver, pero nada ocurrió. Él ya había empezado a prepararse para irse de este lugar lo antes posible. Solo esperaba pacientemente a que su tanque se llenara, observaba atentamente la válvula subir hasta su máxima capacidad. Su mente no podía apartarse del reciente suceso, no le prestaba atención a nada, ignoraba todo a su alrededor. Alguien sujetó su hombro, él volteó, notando que se trataba de Connie, quien le preguntó: «Oye, ¿estás bien? Estás anormalmente tranquilo y callado, regularmente estarías activamente dando órdenes y creyéndote el jefe, ¿qué pasa? Puedes contarme lo que sea, ¿sabes?». No sabía a qué venía esta pregunta, con lo que sucedía acaso era necesario preguntar. ¿O qué percepción tenían sus compañeros de él, o es que estaba siendo extremadamente extraño en este momento? No pensó que hubiera llamado demasiado la atención, así que apartó su atención de él y miró hacia otro lado para decirse en su mente: «Qué molesto. No estoy de humor para este tipo de charla», no pudo evitar decirse en su mente, así que simplemente sonrió y le dijo usando su tono confiado usual: «Bueno, esta situación me supera. Tengo miedo. Podría morir en cualquier momento y eso me hace replantearme muchas cosas». «Disculpa si eso hizo que te preocuparas», respondió de aquella manera para quitarse a aquel chico de encima. «No te preocupes», dijo Connie sonriendo, para añadir de manera animada: «Tal parece que la suerte nos sonríe el día de hoy. Con ese grandulón ahí fuera haciendo todo el trabajo podremos conseguir esta victoria». «Sí, tienes razón, por muy loco que suene eso.
dijo Lars sonriendo un poco después de esas palabras, pero, internamente sintiéndose un poco molesto por esa premisa. Habiendo repuesto sus suministros, muchos empezaban a abandonar el cuartel casi destruido. Lars fue uno de ellos. Ya listo se preparaba para irse, no esperaría a nadie, tenía que ver a aquel titán ahí fuera, no sabía cómo lo haría. Quizá debía esperar a que todos se fueran, pensó sin saber qué hacer. Caminando hacia la salida, algo llamó su atención. Era Rainer que preguntaba sobre el titán ahí fuera, se detuvo un momento, miró de reojo en esa dirección. Aunque él había estado tentado en preguntar, tuvo la suerte de ser cercano a Connie, quien le contó todo sin que él tuviera que preguntarle. Le pareció extraño, sin embargo. Era algo que no verías todos los días, quizá era solo curiosidad, no prestó más atención y se apresuró a la salida junto a los demás. Tras salir a la calle, vio como todos corrían y desaparecían de su vista con el uso del equipo de movimiento tridimensional. Pero él, a diferencia del resto, miró a su alrededor, aunque aún oía las fuertes pisadas, ya no era tan escandaloso como fue en un principio. Miró hacia el techo del cuartel, necesitaba tener una mayor visión de su alrededor. Se impulsó usando su equipo, y estando en el techo lo recibió una visión que lo hizo hacer una mueca de desagrado. El feroz titán que había visto en un principio ya no podía ser visto, ahora solo quedaba una sombra. Derrotado y contra un edificio estaba aquel titán que era devorado. Sintió que más personas empezaron a subir al techo. No se molestó en mirar de quién se trataba, por sus voces podía saber quiénes eran. La situación frente a sus ojos ocasionó el diálogo. Unos querían dejarlo aquí, y otros querían salvarlo para descubrir más sobre el inesperado suceso. Lars no intervino, simplemente empezó a oírlos discutir la situación en silencio, sobre qué hacer con él. Cada uno de ellos interesados en el extraño titán con sus propios intereses. Lars hizo una mueca, tenía dudas sobre qué hacer ahora. Por lo que oía, probablemente si ese titán era capturado sería tratado como una rata de laboratorio, no lo permitiría. No dejaría que uno de sus compatriotas tuviera ese destino. Mientras discutían sobre qué es lo que harían con ese titán, Lars, que se había mantenido en silencio, sin decirle nada a nadie, empezó a correr por el techo hacia aquella dirección, tomó a todos por sorpresa. «Oye, ¿qué estás haciendo? Regresa aquí, idiota», escuchó varios gritos como ese. Pero Lars ignoró a cada uno de ellos, tenía que asegurarse de quién se trataba y también por qué había estado salvando a estas personas. Saltó hacia el vacío, con su equipo de movimiento tridimensional se deslizó a lo largo de los muros, el viento golpeando todo su cuerpo, era casi como volar. Estando cerca apuntando sus ganchos hacia la nuca de uno de los titanes, se balanceó hacia ese lugar apuñalando la nuca de este. Y sin detenerse en ningún momento, se siguió moviendo para acabar con otro que seguía devorando al derrotado titán. Todo ocurrió en poco tiempo. Había hecho despliegue de toda su habilidad para conseguirlo, si un superior lo viera probablemente sería elogiado. Pero más allá de eso, con su hazaña realizada, siguió balanceándose hasta pararse en la cabeza del misterioso titán. Oyó varios gritos de sus compañeros. Algunos lo llamaban y otros ya se preparaban para ir en su ayuda, pero él los ignoró, ahora ya no le importaba las consecuencias. Aferrándose de los cabellos de este, dijo: «Oye, ¿te encuentras bien?». Pero la criatura no parecía prestarle atención, solo emitía gruñidos inentendibles. Lars se deslizó hasta el hombro, ahora estaba cerca a la oreja, procediendo a decir esperanzado: «Estás aquí para llevarme», le dijo al titán que se veía cansado por tanta lucha. Nuevas pisadas se oyeron, más titanes se acercaban. Uno de ellos, siendo casi del mismo tamaño, que rugió desafiante hacia ese lugar. «Maldita sea, dime algo», dijo esto mientras arremetía contra este titán que no parecía prestarle atención. Él sabía que no podían permanecer aquí.
Si se quedaban aquí probablemente serían asesinados por los titanes o capturados por los militares de este lugar. Solo había una manera: tendría que arrancar el cuerpo real de la nuca de este titán cambiante para luego transformarse y escapar de este lugar. Maldita sea, supongo que no se puede evitar, dijo eso mientras preparaba su navaja que deslizó por su manga. No podía dejarlo morir aquí. Su mano se aferraba a la oreja del titán para evitar caerse. Similar a estar al filo de un precipicio, sentía la presión de que no habría vuelta atrás. Y con pesar, miró su mano, donde uno de sus dedos empezaba a rozar el filo de la navaja. La sangre salpicó, así como lo fue su voluntad. Pero, diferente a la respuesta que esperaba, sintió un fuerte tirón que parecía estar arrancando su propia alma. Una conexión de algún tipo se estableció, que abarcaba cientos de mentes. Era como nadar en un profundo océano. Millones de imágenes que no comprendía pasaron por su mente, millones de recuerdos de diferentes épocas pasaban como un flash. Todo era incomprensible, su pequeña mente no la podía procesar. Él no fue el único afectado por el suceso. Rainer, Bertold y Annie se sujetaron la cabeza como si una fuerte jaqueca los hubiese golpeado. Los cercanos a ellos se acercaron preocupados por lo que les ocurría, pero, a diferencia de Lars, la sensación era diferente. Ellos sentían el llamado de algo superior que imponía su voluntad sobre ellos. El misterioso titán rugió, los titanes cercanos se detuvieron. Como si fueran uno, todos miraron al titán que en un principio había rugido con desafío. Su intención se hizo clara cuando corrieron en la misma dirección. Con salvajismo, empezaron a devorar a aquel titán y matarse entre sin importarle su propia vida. ¿Qué es esto? Ya detente, haz que se detenga, gritó Lars al ser abrumado por toda esa información. Sonidos e imágenes que no reconocía pasaban por su cabeza como el agua de una presa que se había desbordado. Creyó que enloquecería. Hasta que se detuvo. No sabía cómo, pero estaba en un lugar que no reconocía, y frente a él a lo lejos, podía ver una intrínseca red de conexiones que daban la forma de un gran árbol. Se quedó mirando aquel lugar, sin poder evitar decir: ¿dónde estoy? No hubo respuesta, no había nada en este lugar, era como un sitio perdido en el tiempo. Pero, al igual como había sido traído, fue sacado a la fuerza. Todo era confusión, lo atravesaban cientos de memorias. Ya ni siquiera sabía quién era, todo era abrumador y confuso. Regreso a la realidad jadeando, casi como si hubiera corrido un maratón. El titán sobre el que estaba parado se levantó de la pared en la que estaba acostado. Y su movimiento hizo que Lars perdiera el equilibrio, no podía mantenerse en pie, su cabeza le daba vueltas en este momento. No pudo sujetarse de ningún lugar, se sentía tan abrumado, era como si hubiese vivido millones de vidas. Sin poder sujetarse, cayó sin fuerzas mientras el titán sobre el que estaba parado corrió hacia la dirección en la que los titanes se mataban entre sí, rugiendo para hacer saber que aún no había tenido suficiente. Aunque confuso, intentó frenar la caída, con su gancho a punto a un muro cercano, lo logró por poco. Pero quizá no lo suficiente. Sin control sobre su equipo, chocó contra la pared, para luego caer sobre el suelo en una escena violenta. Pronto, un fuerte dolor invadió todo su cuerpo, aunque frenó un poco la caída, eso no evitó que se estampara contra el suelo. Maldita sea. No pudo evitar decir eso mientras observaba a ese titán a lo lejos, su visión se tiñó de rojo, se había roto la cabeza. No, esto no puede terminar así, debo regresar a casa, estiraba su mano hacia ese titán en busca de ayuda. Sin embargo, un fuerte cansancio lo golpeó. Poco a poco su visión se iba nublando, mientras de fondo el titán mataba indiscriminadamente a los otros titanes restantes, que ahora se mostraban inofensivos contra él. Los rugidos y el sonido de su carnicería fue lo último que oyó, ya que colapsó, quedándose inconsciente. Todo había terminado.
Los pocos que se habían quedado se reunieron en el techo del cuartel. Por su reciente descubrimiento, la mayoría tenía ojos de sorpresa en su rostro. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto posible? Yo vi cómo su brazo y pierna fueron amputados, fue lo que dijo Armin mientras tocaba la mano de su amigo. Sus lágrimas no paraban de salir, mi casa estaba junto a él, quien abrazaba a Eren como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Jan, que miraba la escena con cierta incomodidad, no pudo evitar mirar hacia los alrededores, presenciando la masacre que se había desatado. ¿Fue Eren quien hizo esto? No pudo evitar decirse en su mente. Regresó su visión a lo que ocurría ahora, mirando a alguien en específico. ¿Ya te encuentras mejor, Reiner? ¿Y tú, Annie y Bertolt, ya están mejor? Hizo esa pregunta, ya que inesperadamente ellos habían sufrido una jaqueca colectiva. Solo uno de ellos le respondió. Sí. Creo que solo fue un golpe de calor, soltando una pequeña carcajada a la par que dijo esas palabras. Los otros dos solo se quedaron en silencio mirándose entre sí de manera misteriosa. No les presto mayor atención, y con una ligera mueca miro a alguien inconsciente ahí. Me pregunto por qué lo habrá hecho. ¿En qué estaba pensando este idiota? Se dijo a sí mismo mientras veía a su amigo inconsciente en el suelo, el cual tenía una venda improvisada en su cabeza. Chistó con sus dientes, sin poder evitar decirse con molestia: ¿qué diablos está pasando? Casi como una chica que esperaba a su amado regresar de la guerra, Krista estaba esperando que él regresara. Había oído noticias, pero no estaría tranquila hasta verlo por sí misma. Es por aquí, oí que está subiendo a los muros. Oyó ciertos comentarios de un grupo de soldados que pasó con prisa dirigiéndose hacia el muro. Ella lo siguió con la mirada, la preocupación se reflejaba claramente en su rostro. Tranquila, él está bien, se quedó con nosotros. Seguramente volverá pronto, oyó decir eso de Connie, quien ya había regresado junto a algunos que conocía. Sí, él está bien. No tienes nada de qué preocuparte, fue lo que dijo Sasha parada a un lado tratando de animarla. Ella calmó su expresión y asintió con la cabeza para evitar preocuparlos. Sentía algo de culpa, ella se había mantenido en la retaguardia, ayudando a los civiles a escapar hacia el muro interior. Por lo que no corrió tanto peligro, como probablemente habrían pasado todos sus compañeros. Desearía haberlo acompañado, espero que se encuentre bien. Se dijo Krista esperanzada, no estaría tranquila hasta verlo con sus propios ojos. Pasaron minutos, pero aún no había regresado. Sabía que las bajas eran inevitables, pero no quería aceptar que él podría haber muerto. Son ellos, están de vuelta. Por aquí, dijo Connie mientras llamaba la atención levantando su mano. Esto la hizo salir de su pensamiento. Mirando en la misma dirección que observaba Connie, una sonrisa se formó en su rostro, la cual rápidamente desapareció. Sus ojos se abrieron de par en par con preocupación. Corrió hacia el grupo que venía, viendo cómo entre 3 personas traían a un Lars inconsciente. Avanzaron un poco, hasta dejarlo acostado a un lado de la calle. ¿Qué pasó? Lars estaba bien cuando los dejé, dijo Connie mirando a Jan, quien hizo una mueca, para luego mirar hacia un lado y decir con cierta irritación: cosas pasaron. Hey Krista, será mejor que vigiles bien a tu novio para que no cometa ninguna estupidez. Ella no dijo nada ante el comentario. Empezó a retirar la venda para cambiarlo por una nueva y mejor. ¿Qué le pasó?, preguntó Connie nuevamente, y en esta ocasión Jan dijo molesto. El muy idiota se quiso suicidar, fue lo que dijo sorprendiendo a Connie. Krista se detuvo, y no pudo evitar soltar un sonido de sorpresa que llamó la atención de algunos. Pero no fue por el motivo que todos pensarían, su mirada estaba enfocada en la herida de la cabeza de Lars. La herida se estaba cerrando frente a sus ojos soltando un ligero vapor caliente, era similar a como había visto hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre?
¿Todo está bien, Krista? Ella salió de su sorpresa y sin levantar ninguna sospecha, empezó a envolver la cabeza delicadamente, diciendo un poco nerviosa. Sí, no hay problema, no se había detenido en ningún momento. Él se había estado comportando de manera extraña, ella no sabía por qué, pero no lo juzgaría. Por lo que, tras finalizar de vendar su cabeza, acarició ligeramente su mejilla para decirse en su mente: «Vas a estar bien, ¿verdad?».